Estrellas y campos magnéticos no pueden vivir uno sin el otro. Son cosas que son dos realidades que no se pueden separar. Pero hablando de estrellas, podemos empezar por hablar de una de las estrellas habituales de este programa, que es el profesor Abraham Loeb, Avi Loeb. Ya saben que es ese gran astrofísico, cosmólogo, aunque creo que es teórico de formación, que, bueno, hemos hablado de muchos de sus trabajos, algunos con mucha señal, otros con algo de ruido, o bastante ruido en algunos casos. Tiene esta doble vertiente de que, por una parte, es una persona muy reconocida en la astrofísica porque ha publicado muchísimo, tiene mucho prestigio. Además, en muchos campos muy diferentes, hasta en física solar. No sé si sabes, Marian, tiene también algunos trabajos. De hecho, uno de los últimos papers que le vi era sobre la heliosfera, sobre un modelo de la heliosfera. Eran 3 autores o algo así. O sea, que no es que tampoco que tenga un grupo muy grande y se dedique a publicar muchas cosas así de trabajos en grupos grandes. Y, bueno, tiene una cátedra en Harvard que creo que es de profesor de ciencias, algo así como... Entonces, pero luego por otra parte tiene la doble vertiente esta de que le gusta mucho especular con temas sobre extraterrestres, y a veces se tira mucho a la piscina, como cuando empezó a decir que los FRBs eran señales alienígenas, que eran probablemente, sin ningún argumento para apoyarlo, pues que probablemente eran sistemas de propulsión interestelar, que bueno, todavía, pues bueno, si se lo aceptan en la revista y lo publica, vale, pero es que luego sale dando entrevistas diciendo que él está convencido de que eso es así, de que Oumuamua, del que hablaremos luego, es una nave extraterrestre, y bueno, te la lía porque luego salen por ahí titulares diciendo que un profesor de Harvard dice que hay naves extraterrestres en Júpiter, ¿no? Y cosas así, o sea que cosas realmente alucinantes. Pero Lo bueno, que dicen claramente es, un profesor de Harvard confirma lo que ya sabíamos. Hay extraterrestres en Júpiter. claro. Qué Es bien. un sesgo de confirmación, ¿no? Lo que ya todo el mundo sabía. Bueno, la razón por la que es noticia es porque ahora ha sido invitado a unirse al panel de asesoramiento científico de la Casa Blanca, lo cual él ha aceptado. Y pues bueno, ahí nos enseña Sara un montaje que ha hecho con Donald Trump, porque efectivamente a partir de ahora nuestra vida va a ser mucho más divertida. Imagino que teniendo a Trump y a Loeb juntos en la misma sala, de ahí tienen que salir cosas muy divertidas seguramente. Va a ser genial. Por lo pronto, nada más empezar con esa breve nota de prensa de 2 párrafos en la que se anuncia este nombramiento. Como les comentaba yo el otro día, ya empieza, yo creo que mandando una para toda esa gente en Twitter que dice que los astrónomos no deberían hablar de la COVID-19. Pues la frase que pone es esa. Dice: estoy encantado de unirme a este panel en estos tiempos tan difíciles, dice Loeb, cuando los científicos deben ayudar a combatir contra la COVID-19 y hacer lo mejor que puedan para mejorar la salud y la prosperidad de nuestra nación. Así que, bueno. Bueno, está muy bien, ¿no? Al fin y al cabo, un panel de asesoramiento científico es justamente eso. Y ahí supongo Pero que... ahora No, solo faltan por los papers de Abraham Loeb hablando de COVID-19. Obviamente tendrá que publicar 2 o 3, ¿no? Para asesorar de manera, digamos, firme, ¿no? Y tener Sí, de hecho apoyado ya... todos sus consejos con papers. en fin, seguro que irá todo bien. Al fin y al cabo, como digo, pues quitando las ideas personales que pueda tener un poco así, su verborrea para decirlas sin ningún tipo de cautela ni de filtro, y de, en fin, de más que nada la prudencia de que esas declaraciones se asocien no con una opinión personal, sino con la falacia de autoridad de que vienen de una persona que es un profesor de Harvard y un reputado astrofísico, ¿no? Bueno, supongo que aquí se conducirá con más prudencia y que hará un buen trabajo de asesoramiento científico. Todos recordáis a Zapatero, por ejemplo, que presumía muchísimo de que los grandes premios Nobel de Economía, los premios Nobel de Economía no son premios Nobel, pero se les llama premio Nobel, asesoraban a Zapatero durante su gobierno. Él presumía de eso, ¿no? Y bueno. ¿Por qué dices que no son premios Nobel? Eso ahí me he perdido. Ahora mismo está Chicago temblando. No son parte de los premios que instituyó Alfred Nobel. Ah, vale, no son de los originales, ¿vale? ¿No? O sea, son los premios del Banco de Suecia,
que decide que el Banco de Suecia puede inventarse un premio Nobel porque el dinero de la Academia de Ciencias sueca está en el Banco de Suecia. Entonces, si yo tengo tu dinero, yo decido por ti que lo que yo quiera es un premio Nobel. Y la Academia dijo, obviamente, si tenéis mi dinero, pues tenéis que poner un premio Nobel a la economía, faltaría más, y todo lo que queráis. Bueno, pero habrán llegado a un acuerdo, ¿vale? Supongo. No es un premio Nobel, es otra cosa. ¿Vale? No va en la misma ceremonia, no sé si lo sabéis, va en otra ceremonia separada. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con los premios Nobel, pero que se llama premio Nobel. Pero bueno, estos son los pequeños detalles, ¿no? Es como también el premio Nobel de la Paz, ¿no? El premio Nobel de la Paz es una cosa que no es de los originales, sino que se incorporó al Segundo Testamento de Nobel. Una reforma del Testamento de Nobel para incluir el premio de la Paz y para incluir entre líneas que a una persona muy concreta, que era la que había solicitado eso, recibiera el premio Nobel de la Paz, y lo recibió 2 o 3 años después. No el primer año. De hecho, ni siquiera lo da la Academia Sueca, de ese se da en Noruega, y creo que es el Parlamento noruego, si no recuerdo mal, quien decide ese premio, ¿no? O sea, que es más político. Y bueno, evidentemente, cuando es un premio que tiene un carácter más político que científico, ¿no? Los premios Nobel originariamente eran científico-tecnológicos. Bueno, pues nada. Siguiendo con el tema, seguimos además con Avi Loeb, porque en este caso, pues por su trabajo, iba a decir de investigación, pero no es realmente de investigación, pero es que ha publicado un artículo, por lo menos ha subido un artículo al servidor de Preprints, al Archive, sobre etimología, sobre lingüística. Y es un artículo además con Manasvi Lingam, ese postdoc que tenía contratado en el proyecto Breakthrough, con el que hacía muchos de estos artículos cortos, de estas letters con un par de cuentitas de servilletas sobre extraterrestres, ¿no? Pues en este caso se nos han descolgado con un artículo sobre la etimología de la palabra astrobiología, que yo lo he intentado leer y debo decir que me cuesta más que un artículo de matemáticas, porque está escrito en un lenguaje muy florido. Yo creo que le apetecía también decir, voy a escribir aquí un artículo como si fuera Shakespeare. Seguramente pensó en escribirlo en verso, pero al final probablemente Lingam, que era seguramente el que tenía que andarse ahí peleando con las cosas, le habrá persuadido de esa idea. Y yo, claro, no entiendo lo suficiente, entonces le quiero preguntar a María si realmente este es un artículo que simplemente aparenta estar súper bien escrito, o quiero decir, si realmente lo está o si es solo apariencia. Qué compromiso. Bueno, todos sabemos que el Nobel de Etimologías lo tienes tú, Héctor, ¿eh? Pero ese es de los originales de, no te lo puede Nobel. Quitar nadie. Pues mira, yo he disfrutado mucho leyendo este artículo que lo puso Francis en Twitter y enseguida lo vi y dije, pero qué bella fantasía es esta. Qué bella fantasía. Sí, todo el artículo está escrito, como has dicho tú, con un lenguaje muy florido, con muchos juegos de palabras, y empieza duro ya, empieza a tope citando a Shakespeare, pero empieza con la palabra notwithstanding, que es como un pese a que muy, 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 muy culto. Hay, aparte de que utiliza palabras muy cultas, literarias, arcaicas, hace juegos de palabras y ahora te los voy a contar un poco. El caso es que, para mí, en un contexto lingüístico, la etimología es buscar en una lengua anterior la palabra de la que ha derivado una que usamos hoy en día. Por ejemplo, etimología viene del griego, de etimos, y logía. De etimos es verdadero y logía es logía, como filología, tratado, estudio. Etimos es verdadero. Fíjate, yo hubiera pensado que el timo era algo falso. Ya está. Me ha desmontado totalmente los esquemas. Ya, qué cosas, cosas verás. Es complicado esto, ¿no? Cosas no veredes, amigos. Cosas veredes. Por eso te digo yo que el Nobel lo tienes tú. En etimología no hay quien te gane, ¿eh? A mí me deja... No me las veo venir. Pues, y de logos que es palabra, ¿vale? Entonces, en este artículo en realidad no busca el origen de qué palabras viene astrobiología, sino lo que busca es en qué textos aparece documentada por primera vez, quién acuña el término, dónde se encuentra documentado, en qué documentos, en qué testimonios escritos hay. Pero vamos, que empieza con la cita de Romeo y Julieta. ¿Lo habéis leído? No Romeo y Julieta, la cita empieza diciendo que what's in a name, esa frase famosa, y empieza ya
jugando con las palabras porque dice, es una cita que a menudo se ha, y pone interpretado, o sea, se ha, paréntesis, mal interpretado, o sea, ya empieza jugando con las palabras, que se ha interpretado como que los nombres de las cosas son banales y no tienen relación con aquello a lo que designan. Pero claro, es que la cita de Julieta lo que está diciendo es que como ella es Capuleto y él es Montesco, una rosa, la cita famosa que todos conocéis es una rosa seguiría oliendo igual de bien aunque se llamara de otra manera. Y a ver, no, es que estoy viendo el mensaje. Entonces él dice que empieza diciendo que la precisión semántica es sumamente importante y a la vez produce mucha controversia. Y empieza todo el artículo utilizando términos que se pueden malinterpretar, se pueden usar como su significado y su contrario, ¿vale? Y bueno, antes de llegar ahí, quiero hacer un resumen que dice que va a centrarse en cuatro puntos para buscar el origen de esta palabra, que son, uno es una monografía científica, el segundo es una publicación científica revisada por pares, quiere decir los primeros documentos que él ve donde aparece esta palabra. El tercero es un artículo de divulgación de una revista francesa y el último es una obra de ficción. Y he aprendido un montón de cosas que no sabía aquí, porque primero empieza nombrando a Giordano Bruno, ¿vale? Porque dice que no usa la palabra astrobiología como tal, pero habla de esa frase tan críptica de que hay, ¿cómo es lo que dice? Hay infinitos mundos, infinitos soles. ¿Os acordáis de cómo es esa cita? Sí, la frase exactamente no sé cómo es, pero la idea era que las estrellas eran otros soles que alumbraban otros mundos en los que podría haber otras personas. Exacto. A las que quizás también habrían visitado otros salvadores. Exacto. Entonces dice que aunque no utilice esa palabra en sí, pues habla ya de la vida más allá de la Tierra, que luego define la palabra astrobiología. Bueno, él no dice la etimología, que viene de astro, que viene de aster, viene de la estrella. Nosotros en latín hemos heredado la palabra estrella del latín stella, pero a su vez es del griego aster, de ahí viene astro, astroso, que puede significar ominoso. De ahí desastroso. No, eso iba a preguntar, ¿no es desastroso, sí? Sí, porque desastre es que no tiene una organización de las estrellas, porque en principio la astronomía era astrología. Ya sabéis que pensaba que las estrellas influían en la vida de las personas. Bueno, habla de su artículo como un treatise, o sea, un treatise, que esta palabra inglesa no se puede traducir simplemente como un tratado, es como un ensayo, con argumentos a favor y en contra de una tesis. O sea que ya este artículo, que tiene 5 o 6 páginas, ya lo sube de nivel con sus propios recursos lingüísticos. Y la primera monografía científica que menciona es de un ruso, que yo no lo conocí, la primera vez que lo he leído, Tijov, en el que habla, que también dice que es padre de la astrobiología y la astrobotánica. Y la segunda publicación, la científica revisada por pares, esa me ha parecido muy guay porque es un señor, yo no conocía estos nombres, Laurence Lafleur, que fue famoso por traducir las obras de Descartes, pero él define allí la astrobiología como la posibilidad de que haya vida en el universo en otros lugares además de la Tierra. Perdón. Y aquí nos introduce otro término, exobiología. Claro, porque exo es fuera del griego también, o sea, sería vida fuera. Pero ¿cuál sería la diferencia entre astrobiología y exobiología? Pues la define este hombre, porque exobiología sería el estudio de la vida fuera de la Tierra, más allá de la Tierra. Y la astrobiología sería estudiar la vida de todo el universo, de todo el cosmos. Y aquí empieza ya con el juego de palabras, dice que este hombre hace una cosa y pone, entre paréntesis pone in y luego famously, ¿vale? O sea, famous, que es famoso, si le ponemos in delante, se pronuncia distinto, sería infamous, pero sería como decir famoso o infame. Claro, nosotros también tenemos esa distinción, ¿no?
exacto. Así que habla de él. Realmente, yo cuando lo leía no sabía si lo estaba alabando o criticando todo lo que dicen ellos mismos. Porque habla y además dice que da una definición. Esto es lo mejor, lo que me dejó a mí, dije, chapó, al juego de palabras sea Loeb, Lingham, quien sea. Dice que en un artículo, en el artículo de la revista de divulgación, que es el punto número 3, una revista francesa que se llama Naturaleza, la Nature, pues ahí nos habla de un señor polaco, Ari Sternfeld, que el artículo está lleno de reflexiones premonitorias, pero es que utiliza unas palabras para decir reflexiones y premonitoria en inglés que son, como decíais vosotros antes, muy rebuscadas, que no son de fácil comprensión. Pero dice que da una definición de astrobiología que es, atención a la palabra que usa, APPOSIT. Apposite, o sea, eso se lee opposite, que suena casi igual que lo opuesto, opposite. O sea, la diferencia de la primera vocal es muy pequeña, o sea que cuando lo lees dices, un momento, es la definición buena, es la definición contraria, porque las dos palabras, o sea, opposite sería precisa, del latín ad ponere, o sea, poner al lado. Nosotros tenemos en español, por ejemplo, apuesto. Por eso un apósito es algo que te pone cuando te haces una herida. Exacto, una extensión. Y entonces será puesto, que es que te has puesto algo. Pues en principio Ah, te has vale, puesto arrega. apuesto es que no necesitas las gomas nada más para disfrazarse. Bueno, en principio significaba apropiado, algo que estaba puesto en el lado donde tenía que estar, y de apropiado pasó a elegante y ahora lo usamos como guapo. Y opuesto, opposite, es de oponere, o sea, obponere, poner en contra. De manera que estás leyendo y tienes que volver a releer porque me está diciendo que la definición es buena o no es buena. Está jugando constantemente con el vocabulario confuso. Y no podemos dejar de hablar de la obra de ficción en la que él dice que ha encontrado esta palabra. Porque no he dicho, me emociono aquí hablando de las etimologías, no he dicho que al principio ellos dicen que no es un estudio exhaustivo. Primero, porque no han podido consultar todas las fuentes, todas las referencias bibliográficas. Bueno, primero por falta de acceso a las bibliotecas donde se encuentran los documentos, y también dice, que me da mucha ternura, porque muchas no están en inglés. ¡Qué pobre! Claro. No, pero me da ternura, ¿no? Porque por lo menos además, por falta de acceso, el hombre está ahí confinado en su camita leyendo lecturas y no podía ir. Y además que serían documentos que tendrías que tener un carnet de investigador especial para las bibliotecas, en fin. Pues la obra de ficción... Perdona María, para quien escuche el podcast, Sara ahora mismo tiene de fondo detrás la imagen en la cama de Avi Loeb y Trump, y Avi Loeb está leyendo la revista Lecturas, de ahí el comentario. Perdona. Es que no, que vais, es que me distraigo cuando miro a Sara. Es su fondo. Bueno, pues en esta novela habla de habla de los quarks. Uh-huh. Que eso es vuestro rollo. Los quarks, una vez en el programa, Alberto mencionó que esa palabra venía de la novela esta imposible de leer de James Joyce, Finnegan's Wake, que Wake es el velatorio, pero a la vez que se despierta. Está llena de juegos de palabras. Pero no velatorio del de un muerto. Sí, claro, también, no es el velatorio cuando vela a un muerto, sino ese estado de duerme vela, ¿no? Pero con un juego de palabras con el velatorio de velar a un muerto, porque como que metafóricamente pasa una nueva vida. Es que esa novela yo no la entiendo. No, es muy difícil, es imposible. Sí, es que es surrealista, ¿no? O sea, no pretende describir una cosa realista, sino simplemente transmitir una sensación extraña, ¿no? Sí. Y sí, fue Murray Gell-Mann el que tomó de ahí la palabra para nombrar a los quarks. No sé por qué. En un diccionario de etimología, creo que era el Oxford Companion de inglés, que el hombre Gell-Mann, él hablaba consigo mismo utilizando términos, llamaba como el chisme y el no sé qué. Pues él decía el swark, el pork, el quark. Y este término quark, cuando él leyó la cita de la novela de Finnegan's Wake, la novela él lo escribía con O. O sea,
Q-U-O-R-K. Lo que pasa es que en Finnegan's Wake hay una escena que en la taberna le dicen 3 quarks for Master Mark. O sea, en vez de 3 cuartos, quarts, pues dice quarks, porque constantemente cambia las letras. Y el hombre al verlo, eso es lo que dice el diccionario etimológico, dice, lo voy a escribir así. ¿Cómo pasó con el número este? Esto lo vi en un reportaje en el Cosmos de Sagan, el Google. No era un número que alguien... No, se escribía con O, no es así, G-O-O-G-O-L, y luego se cambió la grafía. Pues un poco la misma historia. Y aquí utiliza una palabra que yo solo había oído cuando estudiaba filología inglesa. Una palabra que significa... Perdona María, antes de seguir, es que a mí lo que me parece es que se cambió la grafía para traducirlo al español, creo. ¿El Google o el Quark? El de Google. Ah. Creo que era... O sea, la historia era de un matemático que estaba buscando un nombre para un número muy grande, que era 10 elevado a 100, si no recuerdo mal. Y le preguntó a su hijo que se inventara un nombre. Y el niño dijo, pues un nombre de estos que dicen los niños, que hay un niño, Google. Sí. Y dice, pues Google se queda. Al traducirlo al español, para que sonara similar, pues lo tradujeron como Google, con O. Ajá. En aquella época en la que éramos un poquito más rigurosos con las cosas y al traer una palabra también importábamos o también adaptábamos la grafía para que el español siga siendo un idioma fonético. No como ahora que traemos palabras, pero se escriben de otra forma diferente y ya pues estamos perdiendo esa... No me toques las palmas, que si la semana pasada tú me hiciste motín de biología y me pongo aquí motín de lingüística y me pongo a hablar de fonética. Por favor, no, tranquilos, ya termino. Sí, el nombre del número, por cierto, el nombre del número, perdona María, el nombre del número es Google, o sea, G-O-O-G-O-L. Eso es. Entonces la gente de Google cambió el GOL, el OL final, por LE. Y en cuanto a lo de quark, siempre, según Murray Gell-Mann, por la manera en la que él interpretaba la obra de James Joyce, tenía que pronunciarse quark rimando con la ciudad de Cork. Ah, sí, porque luego dice Mark, sí. Según Gell-Mann era la manera correcta de leer eso, tenía que rimar con Cork porque era un juego de palabras. Yo la verdad es que no entiendo los detalles, pero lo he leído escrito por Gell-Mann muchas veces, ¿no? Entonces, según Gell-Mann, quark como partícula había que pronunciarlo rimando con la ciudad de Cork. Comprendo. La verdad es que nadie entiende el Finnegan's Wake, pero es verdad que por la rima de las líneas posteriores tiene que ser orc. Bueno. Pero es que eso es una cosa, en inglés cuando se inventan palabras tienen que decir cómo se pronuncia y muchas veces se dice, bueno, que rime con tal palabra. Es una forma habitual de decir cómo se debe pronunciar una palabra, ¿no? Pero eso pasa mucho con las que se inventan. Por ejemplo, con los debates que ha habido, me acuerdo, en los anglosajones sobre cómo se debe pronunciar Linux, porque mucha gente dice Linux y otro que dice Linux. Y había, me acuerdo por ahí, un fichero de audio que circulaba en los años 90, muy famoso, donde estaba Linus Torvald. Había un audio que decía algo así como, hola, soy Linus Torvald y yo pronuncio Linux. Lo decía así, ¿no? And I pronounce Linux. Claro, entonces, ese era el audio que establecía de forma oficial la fonética de cómo se debía pronunciar Linux. Eso me recuerda al creador de Alien, porque había un audio que decía, era un niño que decía, it's Giga, not Geiger. No sé si os acordáis de eso, porque claro, es Giger, Geiger. Tienen que explicarnos cómo se pronuncia porque tienen muchas variedades fonéticas. Ese es el artista que hizo toda la estética de Alien, sí. Bueno, perdona, nos hemos desviado. No, que va. Que es suizo y que él sabrá cómo se pronuncia en Suiza, porque en Suiza como habla francés, alemán, inglés, hablan de todo. Claro, dependiendo del cantón en que estés, lo dirás de un modo. Bueno, exacto. Y también está la inmigración, ¿no? Las personas que van a otro país y tienen una nueva vida en ese otro país y pronuncian su apellido con la fonética nueva, que no es muchas veces la fonética original del apellido, como hay muchos franceses que se llaman Martínez, que es Martínez, o sea... Sí, Marian, eso claro, es una cosa que no se sabe, Sara, von Neumann volvió inglés su nombre porque se quejaba mucho de que nadie lo pronunciaba correctamente y entonces en cierta documentación, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, durante los 40, él se firmaba como Newman, John von Neumann. Sí, por objeto, cuando todo el mundo pronunciaba mal su nombre, pues decía pues que lo pronuncien como quieran. Sí, de hecho a mí en la universidad me echaban la bronca por decir von Neumann.
Y me decían, no, von Neumann. Y yo, vale. Pero es habitual, esa EU en alemán es como Euler, que siempre decimos Euler, creo que debería ser Euler. Esa EU en Euler. alemán debe ser una OI. Sí, pero bueno. Hay que acordarse de Freud, ¿eh? Freud. Es verdad. Sí. Pero vamos, que es normal que cada uno pronuncie según las reglas fonéticas de su lengua y lo adapte, que es normal, que es un fenómeno que hacemos todos. Claro, pero te pasa eso, que imagínate al pobre von Neumann de Eso sí. turismo o tal, y le están llamando y el tío no se entera. Dice, ¿a quién le están llamando? Claro. ¿A quién le están Poniéndose llamando? nervioso, ¿qué no? Hay países donde al importar una palabra o un nombre le cambian la escritura para adaptarla a esa lengua, que es lo que yo creo que deberíamos hacer en español. Pero bueno, yo tengo un amigo serbio que a veces veo sus tweets y escribe los nombres no como, yo qué sé, te pone por ejemplo Trump y lo escribe con O, T-R-O-M-P. ¿no? Claro, quiere que te ayude a pronunciar. Bueno, Marian Qué sabe quién chulo. es, nuestro amigo Iván. Pues cuando a mí me hace mucha gracia ver sus tweets, ver los nombres propios, ¿no? Porque los reconoce, pero es como si los hubiera adaptado. Bueno, que nos estamos dispersando. A ver, el artículo de Loeb, ¿cómo es? No, pero es que El tratado, ensayo, barra... Sí, es que todo el artículo está haciendo juegos de palabras también con la pronunciación, o sea que está bien que esta dispersión está permitida. Bueno, ahora viene la estrella, la última obra que cita, Dalí. Ah, no. la obra de ficción que se llama La cosmogonía celular. Hasta ahí bien, ¿no? Pero es una obra que es una especie de manifiesto de una secta espiritual Sí. que yo no había oído en mi vida y vosotros a lo mejor la conocéis porque el líder era un físico, Cyrus Stead, era un físico que leyó un tratado del siglo XIX de un tal Koresh, por eso la secta se llama la Unidad Koreshana, que decía que la Tierra era una esfera cóncava, o sea, era hueco, había una bola, el universo es una bola y dentro está la vida. ¿Ahí? Pero la Tierra o el mundo, el universo, ¿no? Porque Es que creo la que dice dos veces. Primero creo habla de que la lo que Tierra yo y luego el entendí, cosmos. sí, no sé si lo entendí bien, lo que yo entendí es como que Tampoco. vivimos dentro de una especie de bola hueca y me pareció entender que como que las estrellas están, pues eso, pintadas en una bóveda a nuestro alrededor, por así decirlo, ¿no? Yo tampoco lo he entendido bien, porque a veces dice universo y a veces dice Tierra y a veces dice cosmos. El caso es que esta secta pues tenía una revista, tenía mucho dinero y entonces publicaba estos Pero la artículos. secta es divertidísima, porque es que fue una secta de tío, todo emocionado fundó una secta. Y su altísimo pico de miembros fue de 250. Muy bueno. bien. Por cierto, una cosa importante, un punto clave, hablando de filología, no podemos obviar este gran detalle. Ha cometido un error, María, terrible. Digo, Physician, muero. nada, yo no he dicho nada. médico, no physics. Ted era médico, no era físico. Ah, es que en el pensaba Pone que ponía eclectic physicist. physician. Ah, es Ah, verdad, sí, sí, perdona. Qué vergüenza, Francis. Pues sí, perdón, me he emocionado, me pongo nerviosa aquí. Tenemos que poner un efecto sonoro que sea el látigo. Aquí. Yo tengo uno en el móvil, lo uso en clase, cuando me dicen, no quiero hacer esto. Es el látigo de Big Bang Theory, te lo voy a pasar para que lo pongas. Pues muy sí, apropiado. perdón. Además es que creo que me emocioné por deciros, toma, era físico y era espiritual. Creo que me pudo ahí la soberbia. Perdón. Bueno, algunos. Sí, la filóloga algunos hay, soberbia ¿eh? tenía que Alguna hay, ser. alguna hay. No, es que yo no lo conocía, la verdad. O sea, cuando dijo lo de Yo no Ted, conocía a dije, nadie de aquí. no me Ni- suena como un físico famoso y relevante, ¿no? Y el eclectic physician, y digo, claro, Claro. un médico de estos tipos homeópata, compañía, no un Tiene médico normal, es un médico ecléctico. Que no sé muy bien lo que significará ecléctico, pero debe significar que no era demasiado ortodoxo. Claro, a principios del siglo XX, mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, había muchos médicos que no tenían una formación rigurosa en medicina. Sí, como era tan Te ponían, es que espiritual. además, como era, te ponían 4 sanguijuelas y tirabas, pues ya está. Para poner sanguijuelas valía cualquiera. Pues nada, Bueno, sigo con este hombre, porque además también tengo que criticar una palabra que dice la cosmogonía. ¿No? Aquí voy a ver si recupero mi estatus, Francis, de filólogo. La cosmogonía, dice el manifiesto de esta secta, incluye la Tierra, el Sol
y las estrellas y los planetas y toda la vida, ¿no? Pero, dice María, Por ejemplo, ¿no? es que claro, para mí, cosmogonía, etimológicamente viene de cosmos y de gonía, es como el origen del cosmos, o sea, la creación, ¿no? En Claro, las- cuando se habla de cosmogonía son las leyendas de origen del universo de las diferentes culturas, ¿no? Son las Fíjate, yo cosmogonías asociaba con Exacto. cosmos y agonía, y era y la agonía. agonía de escuchar. Sara te va a quitar el Nobel de etimología, ten cuidado que se acerca. Me estoy durmiendo los laureles. También lo es, me da miedo. Así que yo no entiendo bien a lo que se refiere porque me parece que esa palabra no significa lo que usted cree que significa, ¿no? Como la princesa prometida. Utiliza mucho esa palabra y no significa lo que usted cree. Entonces, esta obra es la pionera de ficción, donde habla de astrobiología, pero cita otra, y aquí también he aprendido yo una cosa que me ha dejado muy sorprendida, que no lo sabía, ya ves que se cree uno que lo sabe todo, pues no. Se llama Limanora, la isla del progreso. Y no solo no conocía la obra, ¿se nos ha duplicado Francis o solo es a mí? Sí, Perdón, se esto nos luego ha tendrás que duplicado. Sí, cortarlo, pero es que Veo dos estamos veces a teniendo algunos problemas Francis. con la conexión. Voy a ver si lo puedo quitar. Veo doble. Os juro Bueno. que esto esté. Perdonad, se me ha cortado. O sea, estaba escribiendo un mensaje diciendo que tengo la conexión débil y se ha ido. Es que además es hay que un tengo Francis que hacer quieto y otro una que se foto mueve. para el Insta. Esto es muy surrealista, espera. Bueno, es que como estamos hablando de cosas tan surrealistas, nos está afectando, ¿eh? Bueno, pues esta obra que no había oído en mi vida, ni el título, Limanora, la isla del progreso, ni el título ni el autor. El autor es un tal Godfrey Swiven, que la escribió en 1903. Dice, neozelandés de origen escocés, pero sigues leyendo y ya me quedé impresionada porque es un seudónimo nada más y nada menos que de John Macmillan Brown, el editor, el periodista editor que publica libros. O sea, que tenía un seudónimo donde publicaba estas cosas un poquito más de metafísica. Mm. Y dice bueno, que se han hecho muchos avances en este campo. Exacto. Ay, he perdido. A ver, no. Se han hecho muchos avances en este campo de la astrobiología que se han presentido, ¿no? Se han imaginado cosas. Habla de Marte y Encélado, de las moléculas orgánicas. O sea que estas obras de ficción, de alguna manera, eran premonitorias de lo que luego se iba a descubrir. Y termina, por si ya no me había quedado yo bastante impresionada, termina con Shakespeare otra vez. Termina con una cita de bien está lo que bien acaba, que me viene muy a colación. Y la cita, la voy a decir en español. Dice, los milagros han pasado. Tenemos nuestras personas filosóficas para hacer modernas y familiares las cosas sobrenaturales y que no tienen causa. De ahí que hagamos fruslerías de los errores, atrincherándonos en un aparente conocimiento, cuando lo que deberíamos hacer es someternos a un miedo desconocido. Así termina el artículo Loeb y ¿cómo se llama el otro? Lingam. Lingam y Loeb. Termina con esa cita, después de unos párrafos llenos de juegos de palabras que cuesta entender lo que realmente está diciendo, y termina diciendo como que bueno, pero nosotros no nos vamos a meter al miedo porque somos científicos y vamos a descubrir y a solucionar todas estas dudas. Y vimos que la astrobiología era buena. No, no dice eso. Vimos que la astrobiología había comenzado una nueva y elevada carrera. O sea que, como has dicho tú, Héctor, yo no sé si realmente es irónico o no. ¿Sabes? Es un vacile. El mensaje es un vacile, pero muy, muy, no diría bien escrito porque el resultado es un poco demasiado casi pedante por el uso de la lengua tan arcaico, tan literario, pero hay unos juegos de palabras que son realmente magistrales. Está muy bien llevado. A mí me ha divertido mucho. Bueno, pero de todas formas empezamos mal, porque incluso ya desde el título dice que va a buscar la etimología de una palabra, pero lo que está haciendo no es etimología, es incorrecto. No. Está buscando el origen de la palabra en la literatura, cuando es la primera vez que se empieza a usar. Está haciendo filología, está buscando los textos. Lo que él busca es la primera vez donde se puede encontrar esta palabra
Pero lo encuentran el ruso Tijov, Sí, que escribió el astrobiología o algo así, ¿no? Y bueno, pues ya está, punto final. Astrobiología. 3 párrafos de artículo y no, porque luego dice en un Subin dice que probablemente esté en otras obras antes, que a lo mejor puede estar en otra obra que ellos no han podido encontrar. bueno, sí, vale, pero que vamos, que hasta donde ellos han llegado es ahí. Lo que pasa es que dice que quiere buscarla en la literatura científica, en la cultura popular, en obras de ficción, en no sé qué. Bueno, A ver, tenía tiempo libre, hombre, se aburría. suena a eso, sí. Sí, Pero sí, si suena tú, que se mira, aburría. acabo de poner eso y tú vas ahí, te sale la Wikipedia y te dice Gabriel Andrianovich Tijov fue un astrónomo soviético pionero de la astrobiología. Tampoco era tan complicado, ¿no? Lo vi en la O sea, Wikipedia. lo Lo tenía único que ir a Wikipedia. que ha hecho este hombre es buscar en Wikipedia. Exactamente, y luego se ha montado una especie de cosa ahí para darle más rollo, pero vamos, eso. Ay, señor. O sea, lo Billingham, los Andy Lucas de la física. Pero es divertido, ¿eh? Y aunque ya te digo que esas palabras, la cosmogonía o la etimología, realmente no son lo que creen que son, pero me he divertido leyéndolo. ¿En Me ha qué? gustado ¿Dónde mucho, es? Francis. Ha estado muy divertido. No, a mí me ha gustado, ¿eh? Yo me lo he leído y he estado... No sé, Hombre, a yo mí me cuando lo parece. vi y vi la conexión entre Avi Loeb y la filología, dije, esto tiene que encantarle a María. Aunque ya os digo, yo cuando me pasaba algo parecido a lo de Héctor, ¿no? Cuando lo leí dije, yo no me entero, la verdad, no sé realmente qué me quiere decir. Pero bueno, Es que lo hace aposta. Él quiere emular un poco a Joyce, ¿no? Quiere Sí. hacerlo tan complejo para que uno realmente no sepa lo que está leyendo o lo leas más, o como decía Joyce, para que hablen de mí dentro de 100 años. Yo Que creo que se sigan le hablando. retrasó el artículo del 1 de abril, no le salió a tiempo. Sí, Pero Entonces, los pues juegos de palabras son muy bonitos y las citas de Shakespeare también. Mm. Ea, Vale, muy bien. ahí lo tenéis. Es que... es un muy bien. artista. Bueno,